compañeras del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Lecciones en MeToo en México. Como todas y todos ustedes han de saber, en las recientes semanas hemos visto las redes sociales rodeadas por el hashtag MeToo, el cual es un movimiento que incentiva la denuncia social. Brinda la oportunidad a las mujeres de poder relatar la forma en cómo ocurrieron los hechos que les causaron, las agresiones que les causaron daños físicos o psicológicos. Este movimiento ha generado una polarización muy grande entre las opiniones en la sociedad. Hay gente que opina que las mujeres están haciendo un uso irresponsable de las redes sociales, pero también hay personas que opinan que esto era necesario y que es una respuesta a la ineficacia de las autoridades para resolver de fondo las causas estructurales del problema de la violencia de género. Lo que es un hecho es que el movimiento MeToo sirvió para visibilizar la vigencia de la violencia de género en nuestro país y para dar cuenta de cómo ocurre en diferentes ámbitos, de diferentes maneras, y cómo esto tiene también un impacto en la vida de las mujeres que la experimentan. Es por ello que consideramos pertinente nosotros, el Círculo Feminista de Análisis Jurídico, realizar este conversatorio para que la desinformación no deslegitime este movimiento y para que esta polarización no diluya los esfuerzos ni los efectos positivos que el MeToo puede llegar a tener en la sociedad. También consideramos pertinente hacer este conversatorio para que desde una mirada feminista y de derechos humanos podamos dar respuestas claras, concisas, concretas, pero sobre todo informadas. Este conversatorio tiene por objetivo dar respuesta a preguntas muy sencillas como ¿por qué surge el movimiento del MeToo aquí en México? En este contexto, ¿dónde queda la presunción de inocencia? ¿Qué pasa con el anonimato de estas denuncias? Las denuncias, la información contenida en estas denuncias debe de ser validada de alguna manera, y sobre todo es importante saber qué lecciones nos deja al movimiento feminista y pues al Estado, ¿verdad? O sea, ¿qué debe de hacer el Estado ante este movimiento de denuncia social? Y sin más, pues bueno, cedo el micrófono a Vero Berber, que será la moderadora de la primera mesa. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Les agradezco muchísimo su asistencia, su interés en este tema que, como bien mencionaba mi compañera Rita, nos parecía de suma importancia porque nosotras veíamos en general que las redes sociales, y cuestión que evidentemente permeó en la sociedad como reflejo de lo mismo, una gran disparidad de opiniones, en algunas ocasiones sí informadas, pero en la gran mayoría no. Entonces, nosotras consideramos que en general no podemos hablar de blancos y negros si no tenemos muchos claroscuros, que sería importante poder dilucidar aquí a partir de la información que nuestras panelistas invitadas, ¿no?, expertas en diversas materias, nos pueden aportar. Entonces, en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a Lulú Barrera, de Luchadoras. Les presento a Amaranta Valgañón, es abogada litigante de la organización X Justicia para las Mujeres, y Estefanía Medina, que es abogada especialista en sistema penal acusatorio y cofundadora de la organización TOJIN. A las que les doy una muy cordial bienvenida y inicialmente gracias por asistir. Bien, vamos a comenzar primero para que ustedes sepan, las que ya tienen nuestra agenda del día. Será alrededor de 1 hora de conversación con nuestras panelistas y dejaremos media hora para preguntas de las asistentes. Bien, comenzamos con la primera pregunta, que me parece será la detonante para iniciar esta conversación,
y es ¿cuáles son las razones del surgimiento del Me Too? ¿Cuáles ustedes consideran que son las razones por las cuales las mujeres se vieron en la necesidad de llegar al Me Too en las redes sociales? ¿Alguna que podemos empezar con Lulu? Siempre que sientas en la primera del lado derecho, empiezan contigo. Y entonces, bueno, en realidad hay muchas reflexiones que hemos tenido estas semanas, pues yo quisiera empezar por pensar y compartir desde la particularidad del uso de Internet, que es un poco, bueno, no es un poco, es en realidad lo que nos dedicamos desde luchadoras, a pensar en la acción de la transformación social a través de Internet. Y porque, bueno, eso está vinculado a muchas otras barreras estructurales de acceso a la justicia, a la que yo creo que ustedes van a poder aportar muy bien. Y yo, pues después podría comentar algo al respecto, pero prefiero quedarme ahora en pensar y en un poco tener una mirada de águila o de pájaro, o salir un poco del hervidero que hemos estado viviendo y que nos hace estar como muy on the ground, ¿no? Como en el terreno, en lo que está pasando acá, en medio de la conversación social, en medio de una serie de acontecimientos terribles y catastróficos desde mi punto de vista, como pudo haber sido el suicidio de Arnoldo Gil, que, bueno, terminó como por generar una discusión muy aguerrida, muy fuerte y mucho dolor y trauma social. Y no solamente el suicidio, sino todas las denuncias que estuvimos viendo a lo largo de tantas semanas en Internet, que en realidad son una muestra grave de afectaciones y daños a la vida personal, íntima, sexual de las mujeres, que desde mi punto de vista una de las preguntas centrales tiene que ser pensar en reparación del daño, pensar en justicia. En Volver Sexual hablamos de una variedad de conductas muy distintas. Todas ellas, en sus diversidades, las pudimos apreciar en los tweets, pero bueno, para volver a mi promesa de que me voy a enfocar en hablar del Internet, quisiera empezar como con esta mirada de pájaro y decirlo así, ¿no? En realidad pensar que el Internet y las plataformas digitales, en concreto las redes sociales, porque Facebook y Twitter no son Internet es como algo mucho más amplio, pero han sido infraestructuras que han permitido si queremos llamarlo, democratización, uso de la voz, otros procesos de agencia, de construcción de resistencias y disidencias que en regímenes anteriores a la emergencia tecnológica e informática no eran posibles en la magnitud que están siendo ahora. Y quiero hablar de otros ejemplos, como por ejemplo la revolución en los países árabes, el movimiento en Irán del voto verde y muchos otros ejemplos emblemáticos de la última década que, vistos desde fuera, y nos invito a que pensemos cómo veríamos esto también desde fuera, los percibimos como procesos profundamente transformadores de las democracias de esos países. A lo mejor no han tenido los efectos a largo plazo que hubiéramos querido, ¿no? Ahora sigue habiendo un gobierno represor en Egipto, en Irán la transformación democrática no ha sido profunda, pero que en su momento fueron rupturas importantes que tuvieron varios componentes en común. Y uno es justo el surgimiento de grupos, la organización, el ejercicio de la libertad de expresión y el surgimiento de organización a través de Internet. Y eso genera como un capital social y organizativo que no existe antes ante regímenes represores como esos, ¿no? ¿Por qué? Porque está vigilada la capacidad de organización de la gente en las calles, porque expresar tu opinión te hace un disidente, foco rojo para el régimen y potencialmente ser perseguido o ser atacado de alguna forma. Y hablo como de este panorama general porque me gusta pensar en el patriarcado como un régimen que históricamente ha oprimido a las mujeres y que a lo mejor no estamos ahora en un régimen represor en México, aunque bueno, creo que había muchas opiniones distintas al respecto, por la cantidad de persecución y asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos, etcétera, pero que bueno, al menos abiertamente no es una dictadura o no es un régimen represor, pero que sí tiene prácticas pero bueno.
pensemos que en el patriarcado y como un régimen represor de las libertades, los derechos de las mujeres, y que no ha permitido procesos de acceso a la justicia, procesos de reparación del daño, procesos de denuncia pública, ¿no?, que deberían existir en un marco donde hay estructuras que garantizan el derecho a los derechos, los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, un poco teniendo en cuenta esto, podemos pensar que el uso de las redes sociales, el uso de las tecnologías de información, en realidad han sido vías para destapar, contestar, contrarrestar, tratar de transformar opresiones sistémicas que hemos vivido a lo largo de muchísimos años y que no encuentran otras vías de satisfacción en los otros canales que existen. Entonces, eso me parece muy relevante porque además son vías que están permitiendo, porque tienen ciertas condiciones específicas, como decía hace rato, formas de organización y de expresión que no se podrían dar de otra forma. Y antes de hablar del Me Too, yo quisiera que nos regresáramos hace 3 años. Hoy precisamente es 24 de abril y hace 3 años, desde nuestro punto de vista en Luchadoras, empezó una oleada organizativa que no sé cómo queramos llamar en la historia del feminismo en México, que tiene que ver con el 24A, la marcha contra las violencias machistas, todo el movimiento del hashtag Mi Primer Acoso, que en realidad antecede al Me Too. Antecede al Me Too, y esto también sucedió en Brasil con mi primera, bueno, no sé hablar portugués, pero mi primer acoso, la versión brasileña, Seilio, o algo así, donde también muchas mujeres utilizaron las redes sociales para denunciar estas acciones. Entonces, primero, no es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Segundo, esta microexperiencia en comparación a la dimensión del Me Too ahora en México nos dio muchísimos impactos diferenciados, muy importantes, entre ellos la construcción, porque yo tengo la impresión que desde mi primer acoso hace 3 años hasta ahora ha habido ininterrumpidamente una oleada, o se ha mantenido en la agenda pública el tema del feminismo, y además ha habido algo que yo no había visto en los años anteriores, que es una masa crítica de mujeres que en momentos clave utilizan las redes sociales para contrarrestar poderes específicos o momentos específicos que vulneran los derechos humanos de las mujeres. Y para hablar menos abstracta, un ejemplo, cuando fue el feminicidio de Lesbi en CEU, la Procuraduría empezó a tuitear que supuesta información sobre Lesbi, que la revictimizaba, y tú me dices el tiempo, que la revictimizaba y que la juzgaba a ella como víctima en lugar de poner ojo en el agresor. Y de inmediato surgió el hashtag Si Me Matan, que permitió que la Procuraduría se desdijera, que hubiera como algunas aclaraciones, incluso despidos al interior, etc. Lo que quiero decir es que, y bueno, de esto puedo profundizar más adelante, que 2 asuntos sumamente criticados, bueno, el tema del anonimato y la confidencialidad o este debate, ¿no?, también es una de las condiciones que permite que esto suceda, que estas denuncias sucedan, ¿no? Y bueno, de esto podemos como hablar más adelante de por qué desde Luchadoras y desde la comunidad de derechos digitales a nivel global existe un debate de por qué el anonimato en Internet es un derecho y cómo habilita el ejercicio de otros derechos, y evidentemente esto tiene que tener una discusión de carácter nacional, tiene que impactar a las instituciones, etcétera, para que se desarrolle en un marco de entendimientos comunes, ¿no?, en medio de como todas estas tensiones interpretativas. Pero bueno, para concluir, solo señalar esto. Creo que una de las razones del surgimiento es que no existen condiciones en las estructuras formales que sí existen en las plataformas tecnológicas o en Internet, etcétera,
y que no solamente tienen que ver con el hecho directo de una denuncia, sino que generan muchas otras cosas, como la construcción de un capital organizativo importante que genera y construye movimiento a largo plazo, a corto y a largo plazo, y a más largo plazo la transformación más profunda de normas culturales heredadas históricamente que han colocado a las mujeres en una situación de desventaja y de vulneración a sus derechos humanos. Y aquí en concreto creo de los derechos sexuales también. Hola, buen día. Gracias por tomarse el tiempo de asistir. Siempre es muy grato llegar a espacios y encontrar caritas conocidas, ¿no? En alguna ocasión, cuando estaba más joven, ¿no? Estudiando en la universidad, me llegó a suceder que las caritas no siempre eran tan gratas. Entonces, la verdad es que es muy padre ver acá gente conocida y qué bueno, ¿no? Por otro lado, agradezco mucho a las chicas que están organizando este espacio, creo que es necesario. Y como que cuando me invitaban yo con mucho gusto asistía, pero ahora que estaba aquí pensaba como en algunas preguntas, ¿no? Y pues no sé, yo le preguntaría aquí a la gente que está acá del equipo y tal, o sea, ustedes organizaron este espacio y ¿están seguras de que quieren organizar este espacio? Sí. O sea, pero ¿estás segura? ¿Cuáles son las cosas que te hacen pensar que estás segura? A lo mejor te estás equivocando, ¿no? Porque además es muy temprano, ¿no? Para hacer una salimos de lejos igual, ¿no? Sí, los interesados estarán presentes. Quien le interese escuchar. Bueno, suena como algo burdo, ¿no? Suena como algo irreal que yo le esté preguntando a alguien que organiza un espacio, si quiere organizar este espacio. Y creo que esa es la respuesta a la pregunta para mí. O sea, ¿cuáles son las razones del Me Too? Las razones del Me Too son estructurales. Una mujer no se levanta un día de su cama y dice, hoy hace mucho patriarcado, ¿no? Eso no pasa. O sea, nosotras nos levantamos todos los días y tenemos que pensar que nos vamos a bañar, que nos vamos a vestir y entonces ¿cómo nos vamos a vestir? Yo soy abogada y tengo que ir a juzgado. Entonces tengo que pensar si ese día voy a ir a juzgado, si me voy a poner falda y me puedo poner zapatillas o mejor me pongo unos tenis que me ayuden a correr mejor o más rápido. O me pongo unos jeans que hagan que cuando yo tenga que escapar en el espacio pueda hacerlo, que nadie pueda meterme la mano entre las piernas, etc. Eso es vivenciarse como mujer, ¿no? Performarse como mujer. Y eso, para mí, es la razón del Me Too. El Me Too para mí es una respuesta, y creo que no solo para mí. De hecho, y aquí voy a hacer una pequeña confesión, a partir de que se ha como detonado esto del Me Too y también del tema, o sea, mis temas son género, particularmente temas de tortura sexual, entonces, y de mujeres privadas de libertad. Entonces, como que últimamente he estado como rebotando en muchos espacios por diversas razones. Y eso me ha permitido nutrirme de diferentes reflexiones colectivas que sobre todo vienen de chicas, ¿no? Que eso es bien importante y que después me gustaría como abordar de manera más puntual. Pero bueno, entonces la confesión es que hoy no traigo novedades, en realidad vengo a contarles lo que ya otras nos han contado por acá. Y el tema es ese, ¿no? Entonces, para mí el Me Too tiene una razón estructural, porque la violencia es estructural, porque el patriarcado es estructural, porque el patriarcado nos atraviesa todos los días desde que nos dormimos hasta que nos levantamos. Si hoy decido que quiero invitar a alguien a mi casa a dormir conmigo, ¿no? Porque lo conocí en la calle, porque utilizo una app, pues la persona a lo mejor se va a preocupar por cómo se va a vestir, cómo se va a ver guapo, si se trata de un hombre, ¿no? Si se trata de una mujer, la discusión sería otra. Pero entonces yo tengo que preguntarme si tengo que dejar los cuchillos en la cocina a la mano o si tengo que preparar mi gas pimienta, ¿no? Eso es el patriarcado, eso es, o sea, cada día estamos vivenciándolo. Entonces, las razones del Me Too son esas. Hay un sistema que, como decían ya, no está respondiendo o no está respondiendo de la manera que nosotras quisiéramos, pero también hay una sociedad que no está respondiendo. El Me Too para mí es la respuesta colectiva, y eso es lo que me parece más agradable de todo esto. Es una respuesta colectiva a un proceso histórico que nos ha relegado a discusiones en la cocina, que nos ha relegado a sufrir en silencio, que nos ha relegado a que si el novio nos pega o el esposo nos pega, nos aguantamos. Y si no nos aguantamos y le queremos contar a alguien, le contamos a la amiga en la intimidad del espacio privado. Esto no se discutía hasta hace mucho tiempo en los espacios públicos.
parece sorprendente, pero la violencia sexual como algo que tiene que tratarse desde el derecho, ¿no? Que dirán ustedes que yo soy abogada y tendré que hablar de derecho, entonces les voy a contar. Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia sexual en medio de los conflictos armados y empezamos a leer, nos damos cuenta de que está presente desde hace mucho tiempo la violencia sexual. No tenemos los eventos como el robo de las Sabinas, ¿no? El Roma y demás, pero sorprendentemente es hasta los años 90 en que los tribunales internacionales, tanto de Yugoslavia como Ruanda, reconocen la violencia sexual presente en los contextos sociales, ¿no? Que violar a una mujer, pero después que haya una técnica sistemática o una lógica de violación sistemática o de embarazo forzado o de aborto forzado o de contagio de enfermedades de transmisión sexual está presente en las sociedades, las atraviesa y además se utiliza como una estrategia de guerra, eso se reconoce hasta los años 90 y eso es muy fuerte, ¿no? Porque ¿qué está pasando en la sociedad para que hasta 1990, me parece que fue por el 91 y el 89 uno de los tribunales, se reconozca de manera pública y podamos hablar desde nuestro dolor para reconocernos en esos procesos. Y como para no tomar más tiempo y también como dar paso a las siguientes preguntas, me gustaría cerrar con algo que es una reflexión que no es propia y que escuché en otro espacio, pero que me parecía demasiado valiosa. Y que decía, ¿no? Una compañera apuntaba, el Me Too, ¿no? Es un detonante. Es un detonante que nos empuja a cuestionarnos, que nos empuja a cuestionar la sociedad, pero que sobre todo nos está planteando la necesidad de replantear el pacto social, no ese pacto primigenio que habíamos hecho. Y ella cerraba su reflexión diciendo, y la comparto, no solo estamos replanteando el pacto social, sino que en este momento estamos viendo la necesidad de replantear los pactos sexuales que habíamos establecido desde este momento. Cómo nos compartimos, cómo ocupamos nuestro cuerpo, pero también cómo ocupa nuestro cuerpo y cómo ocupamos otros cuerpos. Entonces yo con eso lo dejo para que podamos seguir platicando con más tiempo. Gracias. Bueno, antes que continuar con Estefanía, les presento a Carla Michelle Salas. Ella es abogada feminista, defensora de derechos humanos y directora de la organización Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Bienvenida. Gracias. Continuamos con ella. Gracias. Bueno, pues igual muchas gracias a todas por la invitación y compartirles que principalmente pues cuáles creo que son las razones por las cuales inicia este movimiento, y un poco retomando lo que platicábamos hace un momento, creo que son dos, y una va enfocada, digamos, al tema de la violencia en términos estructurales que está ocurriendo en el país y que lleva ocurriendo desde hace tantos años, y qué es lo que estaba pasando. A mí me llamaba mucho la atención que a raíz del movimiento escucharon un gran número de personas preguntarse, oigan, yo sí tengo duda. Es más, en este mismo foro alguien por ahí recuerdo que levantó la voz y preguntó, pero ¿hasta cuándo se entiende que es acoso? ¿O hasta cuándo se entiende que ya es una agresión? Entonces, a mí eso me pareció pues sumamente revelador y preocupante, porque sirvió para empezar, para darnos cuenta que las personas que estaban siendo víctimas de estos hechos, para empezar, tenían un colectivo que no tenía claro ni siquiera que estaba actuando, digamos, de manera incorrecta. Ya no pasemos a la fase delictiva, ¿no? De una manera incorrecta o de una manera que hace sentir incómoda a otra persona. Entonces creo que socialmente viene para visibilizar un problema que ocurre todos los días y que, digamos, no había tenido la fuerza de ponérsele nombre y apellido, y que entonces todo quedaba sujeto a una interpretación de lo que a quién le hace sentir cómodo o qué no le hace sentir cómodo a otro. ¿Qué pasa ahora como forma o mecanismo de denuncia? Lo mismo, pues hoy realmente prácticamente, salvo algunas honrosas excepciones, ir a denunciar cualquier delito, que es a lo que básicamente nos dedicamos, es una experiencia tortuosa, la que sea. Si quieren ir a denunciar que le robaron su celular, si quieren ir a denunciar que le robaron la bolsa y todas sus tarjetas y demás, si quieren ir a denunciar que el vecino fue y cometió daños en su propiedad, todo eso es tortuoso. Pero ¿qué pasa cuando quieres ir a denunciar una violación? Pues el sistema, el mecanismo y la estructura diseñada para recibir y
tramitar esa denuncia es doblemente terrible en el caso de las mujeres y cuando se trata de estos delitos, y justamente con el ejercicio que hacían por acá, son las primeras preguntas, ¿no? ¿Y cómo ibas vestida? Pero ¿y tú cómo te comportas con esa persona? ¿Y cuáles son las conductas que quizás tú has motivado? Entonces, de un momento a otro, pareciera que de una manera extrañísima, alguien que fue a denunciar un delito, pues se traslada al papel del acusado, ¿no? Y de repente ya la investigación va enfocada en si esa persona tiene o no, o ha fomentado que se cometa un delito en su contra, cosa rarísima que creo que no pasa en otros delitos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues prácticamente una olla con agua que está a punto de explotar y que los canales y las vías adecuados para llevar esas denuncias no están dando esa recepción de manera rápida, no lo están atendiendo de manera eficaz y que realmente lo que se estaba generando, por lo menos los casos que nosotros hemos visto de primera mano, es que lo que ocurre ahí es otro delito, que es otra serie de revictimizaciones y en algunos casos obstaculización de la investigación, pérdida de evidencia y una serie de cosas que invitan a que cualquier persona, por favor, si tiene algo mejor que hacer, no vaya y denuncie ese delito nunca, porque posiblemente saldrá más traumatizada de ese evento. Entonces, eso es lo que en realidad está ocurriendo en los mecanismos que existen diseñados para la denuncia de estos delitos, y lo que quedó fue que finalmente, como se comentó hace un momento, se busca una vía actual y eficiente para que de manera colectiva y sintiéndote apoyado por otros puedas tú generar esa denuncia. Y creo que la verdad ha tenido resultados muy efectivos para ciertos puntos, que creo que ahora habría que preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué tan eficaz ha servido y qué tan eficaz para qué efecto? Creo que si nos quedamos en el efecto de visibilización, si nos quedamos en el efecto de que se subió el tema a una agenda muy importante, por lo menos nosotros vimos reacciones muy, por lo menos destacadas más que en otras ocasiones del sector gobierno, que sé que por ahí es otra de las preguntas que viene ahí. Creo que ahí va avanzando el movimiento y que da resultados muy eficaces. Creo que eso fue muy bueno. Y el problema es, creo, al final de cuentas, cuando pretendemos que el movimiento o que el mecanismo de Internet pueda llegar a tener los resultados que tiene un proceso de investigación y sanción que debería ser adecuado. Y creo que ahí es donde un poco viene la ruptura, vienen los choques que se comentaban hace un momento de cómo pasaba o toda esta deslegitimación que se dio derivado de un acto muy lamentable, que creo que todos coincidimos en ese punto, pero que al final no debe ser el único acto enfocado, ese terrible hecho de un suicidio, digamos, en medio de todo el movimiento. No puede pasarse de pensar que esa va a ser la vía para que de la denuncia se pase una sentencia y que además tengamos reparación del daño y procesos restauradores. Creo que de verdad sería exigirle demasiado a un movimiento que tiene otros fines. Y entonces creo que ahí es donde tenemos que aprovechar que el movimiento precisamente o esa vía logre impactar los canales adecuados para que efectivamente esa tortura que platicábamos hace un ratito pues deje de ser una tortura y sea un proceso más bien eficiente. Es decir, no creo que uno le resta al otro, sino creo que son procesos completamente distintos, que tienen fines distintos y que pueden llegar a ser complementarios, y que los problemas en los que se ha visto envuelto el movimiento pues es cuando se le exigen resultados de instituciones y procesos de distinta naturaleza, que son de investigación y sanción de un delito por completo. Y creo que ahí también viene la pregunta, que ¿qué pasa con el concepto presunción de inocencia? ¿Qué pasa cuando queremos aplicar presunción de inocencia en una red social cuando es un concepto que va destinado a un procedimiento penal? O sea, para empezar, es que estamos tratando de trasladar o de equiparar como si fueran básicamente lo mismo. Y creo que ahí es donde vale la pena hacer las distinciones. En el tema de una denuncia a través de una red y el señalamiento a una persona, pues el primer problema y el que nos hace preguntarnos si valdría o no que tengamos presunción de inocencia ahí, pues es que para empezar todos deberíamos estar claros que esa es lo que es, una denuncia. No es una
sentencia, no se ha investigado ese hecho, no hay pruebas contundentes hasta ese momento, o quizás sí, ya con todos los mecanismos que hay de evidencia, quizás hasta ese momento tenemos evidencia eficaz para decir este hecho que se está denunciando es cierto. Pero ese concepto trasladado a un ejercicio procesal pues es completamente distinto en el marco de un procedimiento penal. Entonces creo que hasta ahí pondría como esas reflexiones en la mesa y creo que vamos a tener algunos puntos, pero sí me parece muy importante eso, como dejar muy claro que son conceptos distintos. Una cosa es un procedimiento penal, otra cosa es una visibilización y denuncia social, y que ambos deben de conectarse de manera adecuada pues para que podamos impactar uno sobre el otro y lograr mejores resultados de la naturaleza que queremos en cada uno de los casos. Gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Le cedo la palabra a Carmen. Muchas gracias. Bueno, primero una disculpa por haber llegado un poco tarde, pero tuve una pequeña complicación de salud. Pero bueno, primero agradecerles la invitación, por supuesto celebrar este espacio porque es necesitamos más espacios como este, necesitamos dialogar, porque si algo me ha quedado claro después de todo este proceso que se ha dado, no solamente en este último Me Too, sino desde mi primera vez o mi primer acoso hasta la primera oleada de Me Too y esta segunda oleada, es que lo que tenemos no nos sirve. Y me refiero a los procedimientos, los mecanismos que nos hemos creado. Y algo que me gustaría mencionar antes de iniciar propiamente lo que tengo por comentar es desde dónde hablo. Eso no lo acostumbro a hacer porque tiene que ver con mi formación como abogada, pero que siempre me ha insistido mucho mi querida Julia Monar, maestra, que una tiene que también señalar desde dónde está hablando. Entonces yo, como una abogada, como feminista, como una mujer que lleva los últimos 15 años de su vida trabajando, siempre acompañando a mujeres víctimas de violencia, de diferentes violencias, pero principalmente feminicidio, violencia sexual, que además he creído firmemente en los mecanismos que tenemos para que se procese, para lograr la sentencia contra muchos sujetos que se creían impunes, pero también como una mujer que tiene muchas personas muy queridas, muchos amigos muy queridos, que han sido señalados en las redes sociales como parte de Me Too activistas, Me Too académicos. Y esto lo digo porque me ha llevado a un proceso profundo de reflexión al ver que estas personas, estos hombres con los que he trabajado durante muchos espacios, que hemos coincidido, están ahí señalados por haber cometido daños, y así lo estoy utilizando, daños, porque hay algo que me parece muy importante también colocar, el concepto de víctima y por supuesto el de delito, pero eso lo quiero abordar en un segundo momento. Pero si son hombres que han generado daños a mujeres, principalmente mujeres jóvenes, y entonces bueno, pues ahí está. Y eso particularmente a mí como a otras compañeras nos llevó a un tema de confrontación, porque son hombres con los que insisto, ¿no? Nos relacionamos. Entonces, bueno, a partir de esta reflexión y de este contexto, que es mi contexto, es como les quiero compartir estas reflexiones, que insisto, me parecen muy importantes porque todo lo que hemos visto hasta el momento sobre Me Too y las consideraciones, desde mi perspectiva, se han quedado muy por el encima. O sea, hemos dicho, las mujeres tenemos derecho a denunciar, y por supuesto, porque no hay ninguna que podamos decir lo contrario. Hemos dicho y hemos defendido el derecho a denunciar desde el anonimato, por supuesto, en eso todas coincidimos, y en un momento también voy a dar mis consideraciones de por qué. Pero hasta ahí. Y decimos, los hombres tienen que asumir y tienen que hacerse cargo de esas violencias y de esos daños que han generado, pero hasta ahí. No hemos hablado de los cómo, ni de los cuándos, y también otro elemento que me parece muy importante colocar es el tema de la edad. Ya lo mencionaba sobre estas mujeres que han denunciado a estos otros hombres, que además hay una característica desde mi perspectiva, por supuesto en términos de la edad, de quienes son los señalados. Son hombres adultos, más de 30, las denunciantes son mujeres jóvenes. Eso me parece que es
un elemento que tenemos que colocar también sobre el análisis. Entonces, bueno, yo por supuesto que no estoy por los 20, ya estoy más, de hecho en el cuarto piso prácticamente, ¿no? Ya no ese es el otro elemento, ¿no? Que por supuesto también desde ahí hablo y por supuesto que podemos tener diferencias sustanciales con las compañeras que son mucho más jóvenes, ¿no? Entonces, primero, ¿qué me ha preocupado? El tema de y lo hemos platicado en varios chats, porque hemos buscado estos espacios, pero creo que pocas nos hemos dado la oportunidad de decirlo en voz alta, y esta es la primera vez que lo digo en voz alta porque lo hemos comentado. Primero es, ¿qué es lo que se estaba denunciando a través del hashtag #MeToo? Primero, hay una serie de violencias claramente identificadas que pueden encuadrar en el catálogo que tenemos de delitos, ya sea en el Código Penal o en los protocolos. Pero hay otra serie de conductas que no se encuadran ni en hostigamiento, ni en acoso, ni en violencia sexual. ¿Que han generado un daño? Sí, por supuesto, porque ahí lo están denunciando y lo están expresando, pero que no constituyen una conducta que por lo menos a la luz del derecho pueda ser considerada un delito, una falta administrativa siquiera. Y eso lo pongo en el contexto porque cuando hablamos del #MeToo, es que el #MeToo surge para denunciar violencia sexual. Entonces, cuando colocamos otras conductas en ese #MeToo, pues claro, los que quedan en esa bolsa, todos son depredadores sexuales, básicamente. Y eso genera un problema que sí tiene que ver con la imagen pública de las personas que se están señalando. Y ahí habría que preguntarnos, decíamos, no tiene que ver con la presunción de inocencia, coincido, no tiene que ver con la presunción de inocencia, pero sí con un derecho que tenemos todas las personas, que es el derecho a la imagen pública. Y eso nuevamente lo pongo en el contexto de #MeToo activistas, porque son compañeros que trabajan en organizaciones de derechos humanos, que ¿qué van a tener si no es pues su propia imagen y su capital ético de decir, pues soy defensor de derechos humanos, sí, pero estás tú señalado en esa plataforma #MeToo, y entonces la gente ya no distingue, o sea, en realidad no sabes exactamente cuando tú estás leyendo qué conducta se le atribuye, si es un tema, por ejemplo, que puede tener varias parejas, no solo una pareja, o qué exactamente, sino que le mandaban mensajes a una compañera mientras tenía una relación formal, no importa, está señalado en ese catálogo y entonces es en automático depredador sexual. Entonces eso está generando una complicación. Y yo creo que en la segunda parte diré exactamente qué es lo que estamos pensando, porque claro, ellos se tienen que hacer cargo de esas violencias que por supuesto han generado, de esos privilegios de los cuales han abusado, pero ojo, no es lo mismo, desde mi opinión. Entonces, ese me parece muy importante. Pero eso no significa que no defienda el derecho de las mujeres a denunciar, y sobre todo a denunciar desde el anonimato. O sea, nuestra legislación y en general todos los procedimientos promueven la denuncia en el anonimato, todo el tiempo. De hecho, es un eslogan: denuncia, tu denuncia es anónima. Si conoces que hay un picadero, si conoces que se está cometiendo un delito, llama, denuncia, tu denuncia es anónima. Todo el tiempo nos lo están mencionando en los medios de comunicación. Pero particularmente en los casos como ocurre en #MeToo, es fundamental el tema del anonimato. Les voy a decir porque en el caso del primer acoso, una joven denunció en alguna plataforma de Facebook, denunció que ella había sido violada a los 16 años. Ella ahora tiene 35 años. Era la primera vez que lo expresaba. Lo que recibió a continuación fue una demanda, ojo, no una denuncia penal, una demanda, que eso es muy distinto. Si tú eres una persona denunciada, pues tienes derecho a que el Estado te nombre un abogado si no tienes dinero, si no te ubican, no te pueden procesar en ausencia. En cambio, en materia civil, donde te demandan, ahí pues tienes que tener un abogado. Si no contestas en tiempo, pues es que ahí te me vas en rebeldía y sí te pueden sentenciar aunque no te hayas presentado en juicio. Entonces, este sujeto, que además era su violador, ella no tuvo la oportunidad de denunciarlo
lo escribe en una plataforma, pero que además era un grupo cerrado, es decir, alguien extrajo esa información de ese grupo cerrado, se la proporcionó a este sujeto le presentó una demanda por $1 millón. Más o menos el proceso nos aventamos 2 años, porque además presentó la demanda en un lugar lejísimos, literalmente teníamos que viajar 3 horas para entregar un escrito, estaba lejísimos, entonces era una pesadilla. Nosotras defendimos en la contestación a esa demanda el derecho de esta mujer a denunciar y que además pues era parte de su libertad de expresión. Ganamos y ya está confirmada en amparo, pero es una sentencia firme. Sin embargo, no ganamos porque los jueces en sus diferentes niveles nos hayan dado la razón. Ganamos porque el sujeto nunca logró acreditar el daño. Entonces es un tema bastante peligroso y bastante espinoso, o sea, porque de pronto podemos tener a un sujeto de estos señalados que sí le quiere invertir a poder acreditar el daño, y entonces sí podemos, porque los criterios en este momento no nos benefician. Entonces en ese contexto, por supuesto que defiendo el derecho de las mujeres a decir lo que pasó, pero además hacerlo desde el anonimato, por estas razones. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la primera intervención. Para pasar ahora sí que a la última intervención, para ahora sí pasar a las preguntas de las asistentes, nada más quisiera rescatar algunos puntos que tuvimos en esta primera ronda para que pudieran como, complementar o si quieren dar respuesta a algunos de los puntos que se tocaron ahorita. Primero, ¿qué tan eficaz es el Me Too respecto al acceso a la justicia y a la reparación del daño? ¿Qué tanto nos ha servido este movimiento para que las mujeres que han denunciado hayan tenido un acceso a la justicia o una reparación del daño, entendiéndose el concepto de reparación del daño y lo que significa una justicia restaurativa? 2. ¿Cuál debería ser la finalidad del movimiento, o si existe alguna finalidad, cuál sería esta finalidad del movimiento Me Too? 3. ¿Sería necesario iniciar un proceso para poder respetar los derechos de las personas denunciadas, como mencionaban hace rato, el derecho a su imagen pública, ya que como sabemos pues el internet, en general las redes sociales, pues es un medio no controlado, por lo tanto pudiera prestarse en algún momento a la violación de los derechos de las personas denunciadas. Por ende, sería necesario o no que estas denuncias que pudieran ser procedentes se trasladaran al sistema de justicia, ante las autoridades de procuración de justicia. Siguiente, ¿sería exigible que las denuncias, como les comentaba hace rato, que sean procedentes ante el sistema de justicia, deban de ser llevados ante las autoridades? Ese es el que comenté hace rato. Y finalmente, si todas coinciden en que existe una colusión entre los derechos de denuncia y la libertad de expresión con el derecho a la imagen pública. ¿Sí? Entonces, son las preguntas con las que me quiero quedar ahorita para que nos contesten los panelistas y continuamos con ustedes. Bueno, yo no sé si voy a contestar a tus preguntas, ni tampoco si 2 preguntas son suficientes para todo lo que queremos platicar, pero bueno, hace unas semanas tuve una conversación con una mujer sobreviviente de violencia sexual, de violación. Ella no denunció en Me Too, lleva un proceso de más de 2 años y es virtualmente imposible que acceda a la justicia, por muchas cosas y consideraciones del caso. En nuestra conversación yo le preguntaba, ¿qué es para ti reparación del daño? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te va a hacer sentir que se reparó eso que se rompió para ti para siempre, ¿no? Y ella me decía que incluso no, para ella una indemnización, que era lo que suele suceder, ¿no? Un pago o otras cosas, ella ni siquiera quería que sucediera, ella ni siquiera veía a su agresor en la cárcel, ¿no? Entonces
yo creo, o sea, con algunas mujeres con las que hemos platicado, ni siquiera iniciar un proceso legal entra en su margen de satisfacción o de reparación. Hay otras cosas, algunas nos han dicho, yo solo quiero que reconozca lo que hizo, yo solo quiero que se disculpe. Y entonces eso me lleva a pensar que hay procesos que ni siquiera los procesos formales son capaces de satisfacer, pero que están tan sencillamente, es que no sé, me frustra mucho pensar que un hombre que comete una violación es incapaz de reconocer el daño que hizo y de disculparse, aún sabiendo que eso es suficiente para la víctima para cerrar su proceso y seguir. Y no digo que esa sea la generalidad, y no digo que eso sea satisfactorio, digo que en casos particulares eso sucede, ¿no? Y es que eso me lleva un poco a pensar en este continuum de violencias y lo que decía ahora Carla, que se denunciaron un montón de cosas distintas, ¿no? Desde cosas que sí encuadran en delitos, pero otras actitudes, comportamientos, formas de relación que no necesariamente son perseguibles en el marco del derecho, pero que sí evidencian otras formas de relación atravesadas por el poder que dañan a las personas. Y en ese sentido, yo entiendo toda la complejidad de denunciar cosas tan diversas en un movimiento como el de Me Too, pero creo que uno de los grandes aportes es justo que nos ayuda a recuperar esta mirada del continuum de las violencias. Un poco, no sé, pensemos en el violentómetro, ¿no? Y que hablamos de un caso extremo de asesinato, de la violencia letal contra las mujeres, pero que también hablamos de una forma de relación o micromachismo, aunque no nos gusta la palabra, o etcétera, y que en realidad creo que nos lleva y que creo que ese es uno de los grandes aportes, ¿no? Puede ser un momento ruptural, puede ser un momento definitorio, puede ser un momento devastador emocionalmente y como sociedad, porque creo que lo ha sido, pero también puede ser un momento profundo de cuestionarnos nuestras formas de relación en todos los niveles, y no solamente en los casos graves de abuso sexual, violación sexual, sino también en otras formas de poder, en cómo establecemos nuestras relaciones en todos sentidos, sexoafectivas, laborales, etc. Y eso también me llama mucho a pensar, y otra vez vuelvo como a esta mirada pájaro que yo les decía, a pensar en el Me Too a nivel global. Y pensar, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Donde también el Me Too tuvo un impacto muy fuerte que llegó a tocar a la academia, ¿no? Y que fue, o sea, literal, la decisión sobre los premios Nobel estuvo en pausa un tiempo, de literatura en particular, por las graves acusaciones que había en contra de quien presidía esa asociación. Y que son grandes poderes institucionales que también encarnan en las personas, y que muchas de estas denuncias se daban en un contexto de desigualdad laboral o de desigualdad de edad, ¿no? Donde había algunos poderes que históricamente han sido intocables y que no permiten a las mujeres contar con un espacio seguro para contraponerse o actuar o denunciar o decir no o decir ya basta, ¿no? Y esto nos lleva a otro nivel, un minuto, nos lleva a otro nivel de preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son los espacios seguros que existen? En todo sentido, desde la obligación que tienen las instituciones de tener canales formales de denuncia y que no los han tenido y que no han podido ser ejercidos, y que eso sí podría ser algo que, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo podría hacer, que fuera obligatorio, ¿no? Y que fuera parte de no sé, cosas que se tienen que cumplir, pero también nos lleva como a otra reflexión, y es las mujeres, ¿qué herramientas tenemos o hemos tenido o hemos podido adquirir a lo largo de nuestra historia de vida para ejercer nuestra agencia? Y no es un tema de decir, es culpa de las mujeres porque no son capaces de decir no, por supuesto que no. Es una cuestión de que tenemos que tener acceso a herramientas para lograrlo. O sea, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Es un poco, y ya con esto cierro, y digo, siempre me siento que me quedo corta con todo lo que quiero decir, pero es un tema que las compañeras que hacen autodefensa lo tienen muy claro y le dicen muy claro, ¿no? A los hombres, a los niños, desde chicos se les enseña a decir no. O sea, si alguien te va a pegar, si alguien te va a violentar, tú no te vas a quedar quietecito, mijito.
te lo chingas igual, ¿no? Golpea, defiéndete, sé hombre, sé macho. A las mujeres nos enseñan a defendernos ni a decir no. Es tú no, la violencia no es lo tuyo, tú cuídate, alguien te va a proteger. Entonces también es un tema de indefensión aprendida, no sé si decirlo así. Y entonces tenemos que tener la responsabilidad social, no responsabilizar a las mujeres, sino asumir la responsabilidad social de que todos y todas como sociedad tenemos que tener la capacidad de ejercer esa, o sea, tener las capacidades para ejercer y las herramientas para decir no, porque cuántas situaciones de estas, por ejemplo, de situaciones laborales, pudieron decirse, o sea, pudimos haber dicho no en algún momento, pero sentimos que no teníamos las condiciones para hacerlo, porque era el jefe, porque había una relación de poder ahí. Incluso las mujeres que dijeron no, después, yo me acuerdo de una denuncia en MeToo, después sufrieron una estrategia de baja intensidad, de acoso laboral de los jefes a quienes les dijeron que no. Entonces, bueno, hay muchas cosas aquí que reflexionar, pero creo que es un gran momento de aprendizaje también. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Yo sigo muy feliz, sigo celebrando que cada vez está más lleno el espacio y eso de verdad que anima mucho. Bueno, a mí me gustaría iniciar con una reflexión al revés, ¿no? Es decir, cuando nos preguntan sobre reparación del daño, sobre anonimato, sobre presunción de inocencia, daño moral, etc. Lo que me queda en la cabeza es que no es, o sea, a ver, inicio de nuevo. El movimiento MeToo creo que trae un tinte novedoso porque nos nombra de diferentes formas, ¿no? Antes decíamos, alguien me tocó en el metro y te decían, no, estás loca, ay, ni que estuvieras tan buena, ¿no? Y entonces nosotras nos preguntábamos, ay, igual y se me acercó sin querer, ¿no? Estamos cambiando la narrativa, estamos invirtiendo la forma en que contamos nuestras experiencias. Y mi pregunta es entonces, ¿por qué cuando pensamos en las salidas o las soluciones nos planteamos la vía penal? O sea, ¿por qué queremos ir ante el MP que nos va a decir, oiga, pero usted está segura que quiere estar aquí? ¿Pero usted está segura que la tocaron? Ay, pero bueno, la tocaron, ok. ¿Pero usted cómo sabe que la intención era sexual? ¿No? ¿Por qué queremos todo el tiempo irnos hacia la vía penal? Y lo que me queda en la cabeza es, por un lado, que el Estado está tan metido en nosotras que no estamos encontrando formas alternativas de solucionar estas problemáticas. Yo preguntaría, ¿de verdad si yo sigo el proceso y el sistema me apoya y el tipo que me tocó en el metro termina en la cárcel, eso va a solucionar el problema de raíz? Y esa es una pregunta, no estoy proponiendo una solución. Por otro lado, creo que hasta ahora estamos asumiendo este proceso y estamos persiguiendo la solución siempre desde la perspectiva punitivista, ¿no? Hay que aumentar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, hay que meter a la cárcel a toda la gente. Y yo creo que esa no es la solución. O sea, creo que el MeToo nos propone una nueva posibilidad de replantearnos todo, de llenar de contenido conceptos que hasta ahora no lo tenían. O sea, lo que contaba Carla Michel es cierto. Cuando leemos las experiencias en Twitter, decimos, esto es acoso, esto es abuso, esto es hostigamiento. Pero ¿qué pasa cuando la ley no está pensando? O cuando sí, o sea, a mí me suena que podría ser acoso, pero no entra en el tipo penal. Tenemos que empezar a llenar de contenido esas cosas que hasta ahora se habían construido desde la perspectiva de quienes hacían las leyes, y quienes hacían las leyes, pues no éramos nosotras, ¿no? Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Platicaba hace unos meses con unos jueces en Oaxaca sobre el tema de órdenes de protección, y yo les decía, para que ustedes emitan una orden de protección, solo necesitan que una mujer esté en riesgo. Y ellos me decían, bueno, ¿y cómo acreditamos el riesgo? ¿Qué tendría que pasar para que una mujer esté en riesgo? ¿Me tiene que traer una foto de su esposo amenazándola con el machete? ¿O tiene que venir la vecina a decirme que sí, que ya le dijo 20 veces que la va a matar? ¿Cómo? O sea, bueno, si que una mujer te diga que tiene miedo no es suficiente, entonces yo no sé qué es lo que necesitamos. Y eso me lleva a una siguiente reflexión. Creo que tenemos que cambiar el foco de la discusión. Cuando nos dicen, es necesario el anonimato, cuando nos dicen, es necesario pensar en la presunción de inocencia, se nos alude como los entes que tenemos que dar esa respuesta. Y yo creo que hay que sentarnos a problematizarla sin duda,
pero que también hay que cambiar el foco. O sea, considero que a nadie, estoy segura de que a nadie que haya vivido violencia de cualquier tipo, pero particularmente las violencias sexuales, le es grato ir a decir públicamente: a mí me pasó, a mí mi novio me violó, a mí mi papá me violó, a mí en el metro me tocaron las nalgas. A nadie. Entonces, si asumimos que ese proceso no es un proceso al que acudamos gustosamente, ¿no?, creo que la respuesta tendría que ser invertir las preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué nosotras tenemos que argumentar la necesidad del anonimato, ¿no? Cuando además lo vivimos de manera tan atravesada y tan estructural. Y en ese sentido, un poco para ir cerrando la reflexión, me gustaría abordar dos cosas que tienen que ver con el anonimato y el principio de presunción de inocencia. Creo, de nuevo, ¿no?, que estamos llevando el movimiento a un lugar en el que no tendría por qué estar encerrado. Es decir, la discusión de cómo asume el derecho este proceso es necesaria, pero no es el todo. Creo que el Me Too en ningún momento se está planteando como un sustituto del sistema jurídico, mucho menos del sistema penal. Es decir, yo puedo denunciar vía Twitter, vía Facebook, yo puedo poner, ha pasado mucho, ¿no?, un tendedero de denuncias en la facultad, ¿no?, pero eso no sustituye el sistema penal. Yo sigo teniendo el derecho de ir ante un MP, yo sigo teniendo el derecho de denunciar por la vía civil. Y si el Me Too no es un sustituto del derecho y no está buscando ser un sustituto del derecho, creo que los parámetros y los estándares que tenemos que exigir vienen desde otro lado, los tenemos que reflexionar desde otra perspectiva. Creo que las compañeras periodistas lo hicieron de una forma muy creativa y muy inteligente, ¿no? Y de nuevo, esta no es una reflexión mía, es algo que recupero de otro espacio en el que lo escuchaba. Cuando hablamos de presunción de inocencia, ¿no?, y sobre todo a partir del hecho de un sujeto que decide quitarse la vida, ¿no?, por una denuncia, lo que las chicas dicen es: ojo, no estamos hablando de presunción de inocencia. En el periodismo hay una cosa que se llama derecho a la confidencialidad, ¿no? Mi fuente puede ser confidencial. Y entonces revierten, yo no digo que sea la solución, pero simplemente planteo que ellas revierten desde el imaginario colectivo cómo vamos a empezar a enfrentar este tipo de problemáticas, cómo vamos a empezar a dar respuestas, cómo nos vamos a agenciar de derechos, cómo vamos a construir una plataforma que nos permita denunciar de manera segura. Todas aquellas que somos abogadas y que hemos trabajado con mujeres, vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar de mujeres víctimas de violencia, de mujeres, nos enfrentamos todo el tiempo a voces que nos cuentan sus casos en la intimidad, ¿no? Tenemos que buscar espacios seguros, acompañados, ¿no? Hay como toda una preparación para ti como abogada en términos anímicos, sentimentales, sí, por supuesto jurídicos, pero sobre todo estos dos primeros, de cómo vamos a escuchar un testimonio. Y siempre nos vamos a enfrentar a escenarios adversos, ¿no? En ese sentido, creo que el derecho a denunciar de manera anónima se vuelve vital. Se vuelve vital porque nos arriesgamos a que no nos crean, aunque estamos revirtiendo la narrativa, y eso es lo que yo rescataría del Me Too. Nos enfrentamos a la posibilidad de que nos aíslen en los espacios de trabajo, de que no, pero sobre todo nos enfrentamos a la posibilidad de que nuestro agresor, que ha sido educado en una sociedad punitiva, que ha sido educado para contestar las agresiones, como bien señala, nos amenace, nos mande mensajes amenazantes o que de verdad atente contra nuestra vida. Y en ese escenario creo que poder denunciar de manera anónima y encontrarnos en las redes con otras voces que dicen yo también, a mí también me pasó, y que nos abracen y que nos respalden, se vuelve fundamental. Tenemos un montón de discusiones que dar. El derecho laboral, por ejemplo, es una vía que hasta ahora no se había explorado desde la perspectiva feminista, ¿no? Me hablaban y me decían como, oye, pero ¿cómo le hago? Porque, ¿no? Y lo cierto es que las respuestas que estamos buscando como mujeres no son, o por lo menos no se están leyendo desde mi perspectiva, salvo que alguien traiga datos diferentes, como la necesidad de castigar y de meter a la cárcel a todos los hombres malvados que nos están acosando, ¿no? Yo veo que las respuestas son: quiero que no me vuelva a pasar, quiero que se disculpe, quiero que haya medidas estructurales,
quiero que no se lo haga a alguien más, y entonces creo que la tarea que sí tenemos, ¿no? Porque es nuestro proceso y porque queremos construirlo, es preguntarnos cómo y cuándo, ¿no? Por qué vías y de qué maneras. Y pues ya, gracias. Muchísimas gracias. Les doy la palabra a Estefanía. Gracias. Bueno, pues retomando un poquito lo que ha platicado el panel y lo que les decía al principio, en el que precisamente en la visión, por lo menos de lo que hemos visto en la organización, surge precisamente de estas dos vertientes, ¿no? Uno, un problemático sistémico de violencia contra las mujeres, y otro de deficiencias de los canales tradicionales estructurales para que se pueda generar una denuncia. Y creo que cuando nos reflexionamos cuál es la finalidad o hacia dónde podría ir alguna de las finalidades, pues creo que debería tender sí a los puntos que quizás le dieron origen. Y creo que coincido mucho con el punto de que la violencia contra las mujeres no se va a agotar exclusivamente a través de una visión punitiva, sino que realmente tiene que ser algo que empiece a permear, o más bien que lo haga de manera más rápida y más efectiva en todos los rincones en donde existen relaciones de este tipo, en donde surgen estos hechos que, como decíamos, más allá de considerarlos delito, no en ese momento, existen estos hechos que generan una afectación. Pero creo, sin embargo, que sí debe de servir también para que los canales institucionales de la visión penal sí sean unos canales mucho más efectivos que lo que tenemos hoy, y no viéndolo solo desde una visión meramente punitiva. A mí me gusta mucho de las cosas, creo que más importantes que yo destacaría del sistema de justicia penal, y que de pronto suena muy romántico y hasta ridículo cuando lo vemos en la práctica, pero es que uno de sus primeros objetivos es el esclarecimiento de hechos, por ejemplo, y creo que es algo que se busca desde ambas partes, ¿no? De lo que se comentaba hace un momento, tanto quien sufre una agresión y la denuncia y quiere tener una reparación, y quien está siendo investigado o acusado o señalado por este hecho y que quiere que al final el hecho se esclarezca. Entonces sí creo que el impacto que debería tener debe de ir en ambas vertientes, tanto impactar varios ámbitos y sí mejorar los canales institucionales para que cuando una mujer que libremente decide y quiere acudir y sí quiere tener un proceso a través de ahí, pueda tenerlo de manera efectiva. O sea, que su decisión entre ir a ese proceso u otro no sea la ineficacia que hoy tenemos ahí. O sea, eso sí creo que tiene que dejar de ser. Y también creo que hoy tenemos muchas otras salidas distintas a una sanción de cárcel dentro de un procedimiento penal, y que muchas veces nos ofrecen esta clase de mecanismos de incluso hablar y decir: quiero que lo reconozcas y quiero que pidas una disculpa pública en la oficina y que todo el mundo conozca lo que hiciste, y ahí se va a terminar el tema. Pero sí creo que hay que irle dando seriedad para que la gente sepa que al final eso que cometen sí es un delito y sí es bien grave, con sus distintas dimensiones. No quiero entrar a los debates de delitos graves, sino es un hecho grave y que debe de investigarse y sancionarse en consecuencia. Y entonces creo que cuando lo dejamos como que un poco de lado, preocupa un poco que sigamos un poco siendo cómplices de esta impunidad de decir: es que como este tema no es tan grave, pues que queda ahí en una denuncia pública nada más, ¿no? Entonces creo que eso sí debe de cambiar. Y por último, un tema que igual se sale un poco del hilo conductor, pero creo que no deberíamos de dejar de perder de vista, es que el tema de violencia contra las mujeres tampoco a lo que estamos viendo en Me Too. O sea, hay otra gama de violencia, sobre todo mucha con la que nosotros en particular tenemos mucho contacto. ¿Qué pasa con las violencias familiares? Que hay pues una gama inmensa de hipótesis en las que ocurre esta, pero no necesariamente la vemos que esté vinculada o hilada con el perfil de personas que toman su teléfono y hacen una denuncia en Twitter, ¿no? Entonces hay otra gama de delitos que están ocurriendo en los hogares y que son muchísimos y que también están siendo, digamos,
víctimas de otras revictimizaciones tanto por el sistema judicial como socialmente, y entonces creo que sin desvincular uno ni pretendiendo meterlo en la misma bolsa, porque creo que son cosas diferentes, sí deberíamos de repensar que no es que Me Too, que visibiliza uno de los problemas de violencia contra la mujer, pero que tenemos otros muchos que no nos alcanzan los dedos para contarlos, y que creo que también deberíamos de irles poniendo énfasis en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Les doy la palabra a Carla. Gracias. Bueno, primero me parece que es importante entender que Me Too es un movimiento orgánico, es decir, no hay una organización, no hay un colectivo, no hay un grupo, sino es a partir de determinado hashtag, diferentes mujeres decidieron denunciar, insisto, con el tema de la edad, porque eso es importante, porque son mujeres que tienen acceso a redes sociales, pero que además utilizan el teléfono y utilizan esas redes sociales. O sea, muchas de las de aquí podemos tener acceso a internet, pero no somos activas en Twitter o en Facebook. Insisto, eso sí tiene que ver con un tema generacional. Entonces, claro, las denuncias que vamos a estar ahí observando, pues son denuncias que están principalmente afectando a un grupo determinado de mujeres, que no necesariamente son las adultas mayores, por ejemplo, ¿no? No lo descarto, pero puede que no estén ahí reflejadas. Pero porque ese es el mecanismo. Entonces también tenemos que ir entendiendo que la conceptualización de la violencia contra las mujeres ha ido cambiando y se adapta también. O sea, ahora podemos hablar de la violencia cibernética, cosa que hace 10 años, por supuesto, pues que no lo pensábamos, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que, primero es un llamado a la reflexión. O sea, que esto lo podemos conceptualizar como violencia. ¿Qué de esto tendría que irse al Código Penal o no tendría que irse al Código Penal? A mí me gusta mucho lo que acaba de decir Estefanía. Claro, no, o sea, tenemos que dejar de pensar, así como no todo tiene que estar en el Código Penal, dejar de pensar que se vaya al Código Penal implica cárcel, que eso no es cierto. Entonces también eso es importante, hacer estas distinciones. Que esté en el Código Penal no significa que la gente se va a ir a la cárcel, sino que está en ese catálogo donde no se pueden realizar esas conductas, y eso le tiene que quedar claro a la sociedad y también a las personas que lo sufren, particularmente en el caso de las mujeres. Lo otro que me parece muy importante que se genera a partir de Me Too es ¿qué hacer? A ver, hay varias cosas que hacer, por supuesto. Lo primero, cuando hablamos de la violencia sexual, particularmente abuso sexual, violación sexual, que eso sí está definido en el catálogo del Código Penal, habría que revisar, por ejemplo, cómo están funcionando las fiscalías de sexuales. Todos los protocolos, las leyes dicen con claridad que las mujeres tienen que denunciar en un espacio seguro. Pueden ir a cualquier fiscalía de sexuales de este país y lo que menos tenemos es el espacio seguro. El agresor lo ponen enfrente, todo quiero. Fíjense que eso es violación equiparada, y fíjense que el estándar que te pide tanto la Fiscalía como el Poder Judicial es que tú tienes que acreditar, por ejemplo, en el caso del alcohol o de alguna droga, pues exactamente qué tipo de droga o qué tipo de alcohol tenías al momento de los hechos, lo cual es absoluta y materialmente imposible, es absurdo. Pero ese es el estándar que te están exigiendo tanto en la Fiscalía de Sexuales como en los propios juzgadores. Entonces, sí, hay mucho que revisar en términos de por qué no está funcionando el sistema, porque quienes han hecho las leyes son precisamente esos que pues todo el tiempo se han estado cubriendo. Pero lo otro es eso que no está en el Código Penal y que sí está generando un daño, que tiene que ver con abuso de poder. O sea, sí se tienen que hacer cargo los compañeros y nosotros también nos tenemos que hacer cargo. Me Too nos lleva a
cuestionarnos esas relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestras parejas, porque otra vez regreso al tema de la edad, las mujeres cambiaron. O sea, esta generación, que además desde hace 10 años les hemos estado diciendo denuncia, no es no, nosotras hemos hecho campañas de denuncia, aunque no sea, digamos, en la vía institucional, sino denuncia públicamente. La frase que siempre utilizaba es, hay que cambiar la vergüenza del lado, ¿no? O sea, del lado de los agresores. Bueno, pues sorpresa, funcionó, lo están haciendo, y no podemos en este momento decirle a las mujeres, oye, fíjate que sí denuncia, pero tienes que denunciar así, ¿no? No. O sea, eso creo que, insisto, por eso es un movimiento orgánico, eso no lo podemos ni llegar ni tratar de encasillar. Creo que lo que nos toca, y sobre todo a quienes nos ocupamos del derecho y de sus complicaciones, creo que es pensar a dónde. La vía penal creo que es muy clara. Revisar los tipos penales, que es una porquería, revisar el funcionamiento de las instituciones que no están cumpliendo con la ley, pero por otro lado, también en estos otros mecanismos que tenemos que pensar, particularmente lo digo desde sociedad civil. O sea, así como estamos midiendo, con la vara tan alta que estamos midiendo el funcionamiento del Estado, eso tiene que aplicar para la sociedad civil. Es más, yo digo que la vara tiene que ser mucho más alta. O sea, no podemos, eso que estamos exigiéndole al Estado, no lo podemos estar reproduciendo al interior de las organizaciones de derechos humanos y de las que defendemos derechos humanos de las mujeres, pero en general de derechos humanos. Entonces sí tenemos que generar mecanismos. Me Too fue el espacio seguro que se hicieron las mujeres para denunciar. Bueno, tenemos que generar un mecanismo al interior de las organizaciones que le permita a las mujeres denunciar en un espacio seguro. Y algo, yo más que la parte, digamos, del procedimiento penal y tal, a mí me gusta hablar del debido proceso. A mí muchas veces, en la mayor parte de mi ejercicio profesional, y generalmente fiscales me han acusado de ser abogada de los inculpados. Porque lo que siempre exigimos es el respeto al debido proceso legal, porque no se vale torcer la ley pensando que con eso beneficias a las víctimas, es que en realidad las perjudicas a la larga. No se vale detener a una persona que no es la responsable con tal de tener a una persona en la cárcel y decir, este fue el que la violó. No, es que ese no es. Y me ha pasado, por ejemplo, en los casos del metro. En los casos del metro llega una víctima y dice, yo no quiero dinero, que se ha convertido en una práctica de extorsión prácticamente, porque el Ministerio Público lo que te dice en la Fiscalía de Sexuales es, bueno, un tocamiento en el metro, 5,000 pesos le puedes cobrar, dependiendo del sapo de la pedrada. Y entonces, oiga, no, lo que quiere ella es una disculpa, es que él reconozca que lo que hizo y se ofrezca una disculpa. No, es que eso es una doble sanción. No, ¿cómo? Ella lo que quiere es una disculpa pública, no quiere su dinero. No, es que tiene que aceptar su dinero. Yo digo, ¿qué es más peligroso? Eso más bien puede ser una extorsión institucionalizada. No se respeta el deseo de la víctima porque no se tiene claro este concepto amplio de reparación del daño, sino se reduce a lo económico, que no es necesariamente lo que quieren las víctimas, o se reduce a la cárcel, que eso es algo que tampoco es lo que quieren. Entonces, tenemos que hacer esa reflexión, insisto, al interior de las organizaciones. No tenemos protocolos para casos de acoso o de hostigamiento, tenemos que trabajar en ellos, tenemos que pensar en mecanismos externos y por otro lado seguir reflexionando qué hacer con la vía institucional que ahí está. Quiero terminar diciendo también que tenemos que hacer una revisión de los conceptos, porque Amalia, que es una extraordinaria abogada que está aquí, se ha dado la tarea de hacer una matriz con todos los conceptos que hay, con todas las definiciones que hay de acoso, hostigamiento, violencia sexual, en leyes, protocolos que hay. Bueno, o sea, así como hay instrumentos, así de diversa es la definición. Entonces eso tampoco ni da tranquilidad ni certeza. Porque así como las mujeres necesitan espacios seguros para denunciar, también quienes son señalados necesitan un espacio en los cuales pues decir algo. O sea, de pronto yo he visto respuestas en el Twitter de hombres que reconocen, ofrecen disculpas y así les va, pero además algunos que ofrecen disculpas pero en realidad no saben por qué están ofreciendo disculpas.
sino que están ofreciendo disculpas pues porque pues, lo tengo que hacer. Entonces, eso tiene que ser también un proceso. O sea, sí tenemos que tener claro que hay hombres que no saben que lo que están haciendo es violencia, ni tampoco que lo que están haciendo es parte del ejercicio de poder. En serio, es real. O sea, me ha tocado hablarlo desde presidentes de tribunales que no saben que eso es acoso, periodistas muy reconocidos que tampoco saben qué es eso acoso, y defensores de derechos humanos. Así como a las mujeres también nos ha costado mucho trabajo identificar que eso que hemos vivido es violencia o es un abuso de poder, así hay hombres, increíble, pero lo saben, que no lo están identificando. Y tiene que haber un proceso. Ahí me parece que, yo creo que Lucía lo comentará, pero pues tiene que haber un proceso de justicia restaurativa, no de lo que hemos, o sea, no con lo que tenemos en este momento, que el sistema no nos está funcionando, sino avanzar en algo que se está pensando ya desde el derecho como la justicia restaurativa. Perfecto, pues les agradezco mucho a las panelistas por estas intervenciones. Me parece sumamente importante y enriquecedor lo que nos han aportado el día de hoy. Y me gustaría pasarles el micrófono ahora a ustedes para que puedan empezar a hacer las preguntas y directamente contesten nuestras panelistas. Pues ya ahorita son 11:30, entonces yo creo que tendremos oportunidad, dependiendo de las preguntas, pero 20 minutos para preguntas y respuestas. Solo una solicitud que sea muy puntuales las preguntas para tener. A ver, sería 1, 2 y 3. Sí. Nada más, van a ser, digamos, 3 preguntas y respuestas para los panelistas, y así hasta que nos den ahora sí que los 20 minutos. Bueno, no se escucha, pero puedo hablar un cuarto. Para la transmisión en vivo. Ok, pero es que no sé si no estoy Bueno, ok, sí. Pues primero, muchísimas gracias por organizar este espacio, porque yo soy doctorante de la Facultad de Filosofía y Letras y precisamente estudio injusticia epistémica con víctimas de violencia, con testimonio de víctimas de violencia sexual. Entonces, todo lo que ha surgido desde hace 3 años con respecto a las denuncias y el testimonio, que es la perspectiva filosófica que yo, desde donde yo estoy viendo todo este movimiento de Me Too, ha sido enriquecedor, por decirlo de alguna manera, para el campo de estudio en el que estoy. Pero mi pregunta bien concreta sobre esto es, siguiendo desde hace un mes lo que ha surgido en esta segunda oleada de Me Too y de denuncias y de testimonio, ha surgido un fenómeno que lo mencionaron desde el principio, que es la polarización de opiniones por parte de la sociedad en general y de algunos académicos con respecto a lo que está pasando. Y justo el año pasado surgió este estudio de Kate Manne sobre empathy y sobre, bueno, yo lo traduzco libremente como empatía misógina, pero es la empatía de la sociedad en particular. Es la empatía de la sociedad en particular hacia los acusados en general de actitudes misóginas o sexistas. Y justamente eso fue lo que pasó, no solamente en casos particulares de los señalados en las denuncias y en los testimonios en Me Too en las redes, sino claramente con el caso de Armando Gil, que una vez que él comete suicidio, todo esto fue como han llegado muy lejos, otra vez las feministas, ya quemaron todos los puentes. Y lo que yo vi a través del seguimiento de las redes sociales y sobre todo de todas las cuentas de Me Too es que sí tuvo un efecto. La cuenta de UACM Académicos no ha tenido ninguna denuncia. Otros grupos en otras universidades del país, que es el que particularmente a mí me interesa, el de Me Too Académicos, ha tenido un decrecimiento muy considerable de las denuncias y de los testimonios. Me Too Sacerdotes MX, que surgió precisamente acogiendo este sentimiento de Me Too Académicos y de Me Too MX, tiene 3 semanas intentando
invitar al testimonio a través de la confidencialidad y del anonimato, pero no ha recibido ninguna respuesta. Es decir, si bien es cierto que Me Too otra vez está tomando fuerza, hay que también reconocer que esta empatía hacia los agresores también ha sido muy fuerte por parte de la sociedad civil, y algo que me gustaría, tanto de luchadoras como activistas, como de las compañeras en derecho, saber cómo pueden cómo enfrentar esto, porque esto también es un fenómeno muy real que va a surgir constantemente a partir de este movimiento. ¿Sí, una vez? Bueno, así como alguna de las panelistas justamente dijo, creo que es importante hablar sobre el lugar desde donde hacemos la pregunta. Entonces, digamos que la perspectiva o el contexto desde donde me gustaría formular la pregunta es el contexto de instituciones académicas. Y en este contexto quisiera preguntar, son dos preguntas que están relacionadas. La primera es, ¿cuál debería ser la relación entre las cuentas Me Too y los procedimientos disciplinarios institucionales? Entonces, tomando en cuenta que la mayoría de estas cuentas fomentan denuncias anónimas, se puede comenzar una investigación directa con el agresor, que normalmente sí se establece como el nombre de esta persona, y en esa medida saber si podríamos llegar a tener sanciones sin víctimas identificadas. Y la segunda pregunta en este mismo contexto es que justamente reconociendo el grado de reproche moral que puede tener la calidad de víctima o de agresor o incluso como de depredador sexual que se utilizan justamente en estos medios, de existir los canales institucionales o los procedimientos institucionales para someter esta clase de denuncias, deberíamos de desincentivar las denuncias por vía del hashtag MeToo o de las cuentas de Twitter. Justamente digo, esa pregunta es tomando en cuenta pues, el grado o el efecto de polarización que puede generar, o incluso como estos efectos de ciberacoso, bullying, etcétera, ¿no? Y tomando en cuenta igual lo que comentaban de poner muchas clases de conductas distintas en una misma bolsa, ¿no? Entonces esas son mis preguntas. Gracias. Y ahorita para la siguiente ronda, pero echas ojo de quién va a hablar. Bueno, hola a todas. Me da mucho gusto estar en este espacio y también ver muchas caras conocidas. Tengo igual una lista enorme de preguntas, pero sé que hay poquito tiempo y sobre todo reflexiones, y creo que a mí me sirve muchísimo, sobre todo para ver qué podemos hacer desde donde venimos, ¿no? En el espacio de Me Too, ¿no? Y creo que, como bien dicen, ha sido un espacio para generar estos diálogos, y sobre todo estos diálogos también me parece hasta intergeneracionales, ¿no? Ahora que trabajamos más con chicas, yo lo digo porque igual estoy como Carla, ¿no? Entonces cuando trabajo con chicas de 16 años, de repente salen cosas, ¿no? Y es en el espacio del Me Too donde podemos interactuar. Entonces me parece que eso es algo que no hemos explotado al máximo, ¿no? Y es necesario que hagamos estos puentes entre nosotras como mujeres y empezar a hablar, porque es cierto, no me acuerdo si fue Lulú o no sé quién más lo decía, que muchas veces hasta en nosotras, ¿no? Oye, esto es acoso o no es acoso, o es hostigamiento, ¿no? Y va relacionado con el punto que decíamos, que hay tantas diferentes conductas, tipos penales que se les llama aquí y allá, y cuando te metes a revisar las leyes dices, bueno, entonces ¿cómo yo lo puedo explicar si ni siquiera nos hemos puesto, o sea, esta capacidad de poder incidir? Creo que es algo que tenemos que utilizar como movimiento, ¿no? Y efectivamente no son espacios equivalentes, ni uno sustituye al otro, pero sí son espacios, como alguien más decía por aquí, muy útiles, ¿no? Para empezar a generar estas herramientas. Entonces, en ese sentido, algo que también me salta mucho es cómo podemos hacer para que el Me Too tenga esta perspectiva todavía un poco más interseccional. ¿A qué me refiero? Han pasado casos de chicas con discapacidad, ¿no? Mujeres con discapacidad que dicen, bueno, ¿yo cómo me puedo sumar al movimiento Me Too si yo soy sorda, por ejemplo, ¿no? O si yo no tengo acceso a internet, porque también es un movimiento que responde a cierta óptica y a cierto contexto específico, ¿no? Entonces, ¿cómo sumamos a todas estas mujeres que están fuera de este radio de donde se está moviendo el Me Too?
¿no? Porque es importante, porque además, por eso es que luego, por ejemplo, no sé, chicas que no tienen acceso a internet por condiciones socioeconómicas dicen, ¿qué es esto del Me Too, no? O sea, a mí no me toca, ¿no? Y entonces seguimos hablándonos o nos seguimos moviendo en este mismo entorno, y creo que sí me parece importante qué podemos hacer para garantizar esta interseccionalidad. Y la otra, que creo que lo decía Carla al final, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces para que el Me Too no se quede solo, de nuevo, cuenta de la carga de nosotras las mujeres, ¿no? Para que los hombres empiecen también a decir, oye, creo que esta conducta sí está mal, ¿no? Porque como decía Carla, originalmente, sinceramente, muchos hombres de verdad no tienen idea, porque este sistema del patriarcado pues se ha normalizado tanto, y la sociedad lo hemos normalizado tanto, y estos diálogos de empoderar, o de más bien entre hombres que se hacen este backup, ¿no? Y entonces, y a nosotros nos ha faltado también ese espacio como para decir, bueno, ¿cómo entonces aventamos la pelota hacia ese lado, ¿no? Y cómo hacemos que el Me Too haga como que los hombres empiecen a reaccionar, porque ahora es como, estas mujeres están locas, ¿no? Y las feminazis, y al rato van a tomarlos, o sea. Entonces, me gustaría dejar esas tres preguntas, no me acuerdo cuántas fueron, para que ustedes nos ayuden a reflexionar. Gracias. ¿Quieres pasarme? Sí, bueno, entonces ya tenemos aquí algunas preguntas. Si alguien quiere empezar a responder, ¿tú? Bueno, sobre el tema de la polarización, y bueno, gracias por compartir el dato de la investigación sobre el Himpathy, que es muy interesante, nos vamos a clavar a leerla. Creo que es muy difícil tratar de controlar la polarización en redes sociales, porque al final, y se relaciona también con la pregunta que hacías, sobre tratar de regular, porque podría llevarnos a pensar en tratar de regular la libertad de expresión en internet, y es súper complicado. Al final lo que sucede es que lo que estamos viendo en redes sociales es como una pantalla, o sea, para mí es como una pantalla no distorsionada, sino hiperbolizada de lo que está pasando en la sociedad. O sea, es solo un reflejo pantagruélico de lo que somos, ¿sabes? Y a nosotras, cuando empezamos a trabajar el tema de la violencia en línea contra las mujeres, estamos platicando con Twitter acerca de, bueno, ¿qué puede hacer Twitter en caso de que las mujeres son víctimas de acoso en línea? ¿Cómo pueden reportarlo? Y entonces Twitter nos decía, bueno, pueden bloquear, pueden silenciar, pueden proteger su cuenta, y nosotros decíamos, ok, que ellas bloqueen a su acosador o que silencien la cuenta de un güey que se dedica, mi lenguaje, que se dedica a atacarlas. En realidad no significa que ellos van a dejar de tener esas conductas agresivas contra otras personas, no está modificando el tema estructural. Y entonces ahí cuando ya llegas al límite, y es algo que también nosotras decimos, que la violencia virtual es real. El continuum online-offline está ahí perpetuamente, y en realidad no se puede cortar. Y pues sucede lo mismo, o sea, las personas que están cometiendo esto, que están generando como estas opiniones que parecen como que polarizan, es porque en realidad tienen creencias que son sus creencias, y esto nos lleva a pensar en que si queremos transformar, a nosotros nos lleva a pensar que si queremos transformar las relaciones de poder y misoginia en línea, hay que transformar las relaciones de poder y misoginia en los cuerpos. Nada que no haya tratado de hacer el feminismo en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, pues un poco va a ser ahí, o sigue siendo una transformación estructural de las normas culturales de la sociedad, y pues eso va a ser un proceso a largo plazo, vamos a tener que esperar. Lo que sí, por ejemplo, es que cuando estos discursos polarizados en internet se ven potenciados por bots o máquinas o estrategias específicas de desprestigio o estrategias específicas de polarización de debates para llevar la balanza hacia un lado, hacia otro, en campañas políticas o esto, ahí es distinto, ahí podría haber otros mecanismos. Pero, por ejemplo, respondiendo a la pregunta del compañero, no se puede limitar la libertad de expresión. En ese sentido, no se pueden limitar, bueno, a ver, con sus bemoles, ¿no? Cuando toca otro derecho, cuando la libertad de expresión está implicando la violación de otro derecho, ahí ya hay que hacer balances de derechos como muy cuidadosos,
que son ahorita un debate álgido que está sucediendo pues en todos los niveles. En Naciones Unidas también se están generando muchos informes, estándares nuevos acerca de lo que pasa en línea, cómo ponderar derecho a libertad de expresión versus, por ejemplo, ataques o agresiones hacia personas, ¿no?, a través de plataformas digitales. Pero incluso, por ejemplo, uno de los informes más recientes de relatores de las Naciones Unidas dice que, es que no recuerdo si es de Bill Kay, que es libertad de expresión, o Michel Forst, que es el relator por defensores de derechos humanos, pero dicen que no se puede, que incluso el contenido ofensivo, cierto contenido ofensivo no se podría censurar porque ayuda como a construir el estándar de lo no adecuado, ¿sabes? O sea, también, o sea, protegen el lenguaje ofensivo. Exactamente. Entonces, es muy difícil hablar como de cómo poder regular, y en ese sentido, pues, las apuestas siempre son las más protectoras de la libertad de expresión. Y yo, ya para terminar, algo que quisiera decir es que no porque las denuncias hayan sido anónimas o confidenciales, o como le queramos llamar, significa que las chicas que estuvieron manejando estas cuentas, que no son solo las chicas que manejan las cuentas, sino son grupos organizados de mujeres que gestionaron una necesidad pública de denuncia y generaron mecanismos para que esto fuera posible, y generaron un espacio seguro que no existía en los canales formales. Y esto te habla de que hubo un esfuerzo organizativo de mujeres, y eso no debemos de pasarlo por alto. No solo fueron mujeres tuiteando, fueron mujeres organizándose para crear condiciones de seguridad y protección para que otras mujeres denunciaran. Tuvieron criterios de verificabilidad. Al principio tal vez no, y ellas mismas nos lo han platicado de varias cuentas de MeToo. Tal vez al principio las denuncias empezaron a salir así, pero después de un tiempo ellas mismas en sus reuniones se fueron dando cuenta que tenían que establecer criterios internos y decidieron: para publicar cualquier cosa tenemos que checar primero A, B, C, D. Y un criterio que me parece importante que varias comparten es que, como son comunidades muy específicas, músicos, bueno, con músicos no hemos platicado, pero periodistas o tal, también se conocen entre sí, saben si realmente la persona que está denunciando sí es parte del gremio, si la persona contra la quien está denunciando es parte del gremio, si están denunciando que había una relación laboral, si sí hubo una relación laboral o no. Entonces tuvieron varias formas de verificar antes de publicar la información que publicaron, y hubo denuncias que llegaron y decidieron no publicar porque consideraron que no tenía fuente suficiente para que fuera contundente. Entonces también es muy importante señalar eso. Aquí nada más había dos preguntas que me parece que sí se dieron respuesta, que es la relación del MeToo y las instituciones. ¿Podría desincentivar el movimiento la separación de las causas? ¿Cómo se podría? Esa es una pregunta que creo que algunos de ustedes me gustaría que respondieran. ¿Cómo se podría sumar a otras mujeres fuera del radio del MeToo a este movimiento de denuncias, ¿no? Hay otra pregunta que hacía, me parece muy importante, compañero, que hablaba, si se tiene que vincular, porque hablaba desde la academia, la parte académica y los mecanismos institucionales con las denuncias anónimas. Yo creo que sería lo mejor y es deseable, porque eso permite precisamente generar algo que se llama investigación. ¿Y eso qué significa? Pues que ahí tienen que generar mecanismos seguros para que las denunciantes, las víctimas, puedan acudir a esa instancia, puedan narrar lo que están denunciando y ustedes investigar. Eso es muy importante, insisto con la palabra investigar, porque en mi experiencia en la UNAM y en diferentes instituciones, hasta en el Ministerio Público, lo que hacen es trasladarle la carga a la víctima. Entonces le dicen, tráeme a tus testigos, tráeme no sé quién. No, o sea, es que eso le tiene que corresponder a la institución, no a quien está denunciando. Entonces eso permite que se deje de ver el problema o esa violencia como un problema entre particulares, donde la una tiene que demostrarle al otro que efectivamente cometió esa violencia, sino que el Estado se tiene que poner, o en este caso las instituciones, se pone en medio precisamente para aclarar y para garantizarle los derechos tanto a quien está denunciando como a quien es la persona denunciada. Entonces eso es algo que hacen las comisiones de derechos humanos e incluso tienen que hacer las fiscalías. A partir incluso de una nota de periódico pueden
iniciar una carpeta de investigación o pueden iniciar una queja de oficio. Eso es algo que se tendría que hacer. Sí tiene que haber esta vinculación. Lo otro, sobre cómo ayudar a que otros colectivos, otros grupos de mujeres se puedan sumar al movimiento Me Too. Bueno, primero decir, desde mi experiencia, y algo que yo nunca recomiendo a las mujeres que represento, que son víctimas de violencia, es denunciarlo públicamente. O sea, eso yo jamás lo voy a recomendar, y es paradójico porque nosotros recurrimos a los medios para hacer esa denuncia, pero voy a explicar por qué y cómo lo hacemos y en qué momento, porque eso pasa por un proceso de reflexión, precisamente porque no podemos controlar las reacciones, porque me ha tocado casos donde mujeres denuncian esa violencia antes de acudir con nosotras y han tenido que salir del país por las amenazas que sufren, porque hay sujetos que las ubican, que las persiguen, o sea, la violencia se incrementa. Entonces ya no solamente tenemos la denuncia por la agresión sexual, sino por el acoso de otros sujetos. Entonces, para mí, eso nunca va a ser una opción o la primera opción. Pero también, desde mi experiencia, las mujeres cuando acuden a denunciarlo públicamente, ahí sí lo hacen como la última ratio. O sea, ya buscaron otras opciones. O sea, ninguna mujer dice, así como ninguna mujer se levanta un día y dice, voy a ir a denunciar. Me parece complicado pensar que haya mujeres que dicen, como que no tengo nada que hacer, voy a escribir un Twitter y voy a denunciar públicamente. No lo hacen, o sea, pasan por procesos profundos de reflexión. Entonces yo más bien creo que si generamos estos mecanismos, no solamente desde la perspectiva penal, sino en los diferentes ámbitos, desde la parte laboral, desde la parte académica, etcétera, pues el Me Too en realidad sí tiene que disminuir, porque entonces las mujeres ya tienen un espacio seguro, confidencial, porque también, o sea, lo que viven, lo que sufren, no es algo que nos parezca agradable andarlo contando en redes, ni públicamente, en serio, es una decisión muy difícil. Entonces, creo que si fortalecemos los otros mecanismos, Me Too se viene siendo menos necesario. Eso lo hablo igual desde mi experiencia, por eso hablaba mucho de dónde me coloco, porque probablemente para las jóvenes sea otra. Les cuento una cosa personal. Sufrí un acoso por parte de Twitter, ¿no? Bueno, me estaban molestando. Entonces, ¿qué decidí? Para mí fue dar de baja la cuenta. Entonces, desde hace 3 años yo no tengo Twitter. Ya, perfecto, vivo feliz, sin sentirme amenazada. Pero eso, decirle a una joven, oye, da de baja tus redes sociales, es materialmente imposible. O sea, muchas jóvenes que vienen por acoso cibernético, les digo, ¿por qué no das de baja Instagram? ¿O por qué no das de baja Twitter? No, claro, para mí puede ser muy sencillo, pero para ella no. Y eso hay que entenderlo también. O sea, las relaciones, todo va cambiando. Entonces, sí tenemos que meternos eventualmente con mucho cuidado al tema de cómo evidenciar esa violencia, por ejemplo, en redes sociales. Me acuerdo que hace 2 años tuvimos una discusión muy fuerte con el artículo 19 porque no quería que incorporáramos en la ley de acceso a la violencia cibernética. Y entonces, ¿por qué? Porque siempre está esta tensión permanente entre la violencia sexual, pero que alguien te mande mensajes de te voy a matar, te voy a hacer, y una descripción gráfica, claro, eso sí es una amenaza y eso sí tendría que considerarse un delito, y eso no entra dentro de la libertad de expresión. Entonces, claro, la línea es muy delgada, pero a eso sí tenemos, o sea, no tenemos que... Me Too nos recuerda que es un tema que ya no podemos postergar, o sea, que tenemos que entrarle ya. Quisiera nada más abonar un punto a esta misma pregunta de si podrían llegar a haber sanciones sin una víctima, digamos, que vaya a hacer esa denuncia. Yo lo trasladaría a lo que muchas veces ocurre en la fase penal y que nosotros hemos impugnado, más impugnado porque se logre que muchas veces las personas, incluso cuando sí denuncian de inicio, sobre todo en los temas en donde está la víctima en un ciclo de violencia, después dice, ya no quiero continuar, pero ya está toda la evidencia, y ante esos hechos, mientras el delito no sea de querella, o que es decir, ella pueda darle perdón a la persona,
el que ya tiene los hechos y la investigación debe continuar, porque al final es un problema de violencia sistémico y no solo individual, y creo que lo mismo se trasladaría a estos mecanismos. Lo que te debe de llevar esa denuncia es a que efectivamente apertures una investigación no sobre la víctima, sino sobre el agresor, y si tú tienes evidencia contundente para una sanción, creo que debe darse más allá de que la persona que hizo el primer señalamiento esté o no aportando información. Entonces, creo que no debe haber sanción sin evidencia, pero sí sanción cuando hay evidencia y no hay alguna víctima, ¿no? Eso creo que es importante. Y se me hace bien interesante el tema de hacer más interseccional Me Too, que es lo que yo les comentaba hace un momento con el tema de otras mujeres que están viviendo otras violencias y que están completamente fuera del contexto de redes sociales, de acceso a internet, y creo que sería muy interesante buscar otros mecanismos para que precisamente esas personas que tienen identificada esta problemática pues puedan encontrar también canales, porque creo que otro de los temas que hace mucho más grande es la diversificación, y que las mujeres sentimos distintas formas de violencia en tantos contextos tan distintos, que cuando van encontrándose puntos en donde otras personas lo viven, pues pueden incentivarse distintos actos de denuncia. Entonces creo que sería bien positivo hacer eso, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Les cedo la palabra. Yo creo que hay dos cosas. La primera que me gustaría abordar y que para seguir hilando con lo que ya están hablando, con el tema de universidades, creo que hay que regresar al escenario inicial. Cuando una mujer decide publicar en Twitter a partir de un hashtag que algo le pasó, es porque ya agotó las vías que existían. Y eso significa que en la universidad o en el espacio en el que ella se mueve, lo que está encontrando es una permanente obstaculización para visibilizar lo que le pasó, ¿no? Y lo que te vas a encontrar es efectivamente que por un lado tienes tu círculo social, tu círculo de amigos, al que seguramente ya le contaste, al que a lo mejor te dijo, no, pues sí, a lo mejor el maestro se está pasando contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y decides llevarlo ante la autoridad. Lo que hemos encontrado, lo que yo he visto a partir de mi experiencia en los tribunales universitarios, es la primera cosa. O sea, la chica que denuncia, o sea, la chica que está tomando su clase de paleontología o de geomorfología, tiene que conocer el protocolo de actuación ante este tipo de hechos, ¿no? Para empezar, ya supone un obstáculo, ¿no? No está socializado, se tiene que sentar a leer o se tiene que conseguir un abogado, ¿no? Como en el sistema penal, además. Y además aquí la institución no le va a proporcionar un abogado de oficio, ¿no? Capacitado, sensibilizado en perspectiva de género, etc. Luego, vamos a tener que, supongamos que la mujer ya logra acceder, pues vamos a tener que hay un prolongado procedimiento que nunca se resuelve y que ni siquiera sabes cuál va a ser la consecuencia, va a haber encubrimiento por parte del sistema, ¿no? Porque además nos hemos percatado también que los órganos administrativos al interior de la universidad también por lo general están conformados por varones, ¿no? Entonces, ¿no? Abrazamos la denuncia, llamamos a que aquella que denunció por vía de Twitter pueda hacerlo en el órgano universitario si es que lo desea, ¿no? Abrazamos, cobijamos y le brindamos medidas que le garanticen su seguridad, que le garanticen su estabilidad en la universidad. No la vamos a suspender, no la vamos a expulsar, ¿no? Entonces creo que no puede ser el vínculo directo entre la denuncia y el procedimiento, pero sí creo que tendría que alertar y poner como eso de manifiesto. Facilitan que ejerzan poder sobre nosotras. Sin duda hay hombres que no están asumiendo, o sea, que no lo están viviendo así, ¿no? Que cuando te dicen, hazme de comer, es el orden natural de las cosas, y a lo mejor no asumen su privilegio, no asumen la posición de poder que tienen, no la reconocen. Pero lo cierto es que el Me Too ha visibilizado que hay relaciones de poder que se alimentan, que para que alguien pueda ser acosada en la oficina de la fotocopiadora significa que hay condiciones estructurales que posibilitan eso. Por eso hay bots. O sea, cuando hablábamos del gobierno de Peña, hablábamos de bots y decíamos, bueno, pues es el gobierno, no tiene dinero para invertir en eso. Pero cuando hablamos de esto, es increíble que se invierta dinero
para estar alimentando cuentas que se dediquen a ir en contra de las denuncias del Me Too. Y eso solo se explica si asumimos que el patriarcado es una relación de poder posibilitada a través de la historia en contra de nosotras y que toma fuerza, que toma materia y que tiene consecuencias sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Bueno, pues con esta intervención terminamos con el primer panel. Yo les agradezco muchísimo a nuestras invitadas que hayan aceptado el venir con nosotras. Es un esfuerzo que hacemos realmente desde el Círculo Feminista de Análisis Jurídico, el poder juntar a todas estas personalidades aquí para que podamos discutir con ustedes este tema que nos parecía tan importante que se hiciera a partir del conocimiento de la información, ¿no? Le agradezco muchísimas gracias a Carla, para quien igualmente les pido un aplauso, para Estefanía, para Amaranta y para Lulu. Muchísimas gracias.